arrancamos, Verónica. Bien. Bueno, mi nombre es Verónica Sández, soy posgrado de la Unidad de Cuidados Intensivos acá en el Pereira Rosell. La clase de hoy va a tratar de la ventilación mecánica en el trauma pediátrico. No va a ser todo el trauma pediátrico porque es inabarcable, pero sí a medida que vi el tema y fui preparando la clase, me surgieron muchas interrogantes de cómo encarar esta clase y no hay nada que me llame más la atención de los pacientes que hemos visto, que ha sido el politraumatizado pediátrico grave, aquel en el que hay un desafío multiórgano, como dice acá el cómic que inicia la presentación, en el que hay una lucha constante entre lo que es la neuroprotección, la ventilación protectiva y la hemodinamia y mantener la hemodinamia del paciente. Entonces, más o menos viendo este paciente es que se desglosa o transita esta clase. Los objetivos de esta clase es definir el trauma, la epidemiología del trauma grave en nuestra población pediátrica, el abordaje inicial de estos pacientes, cómo identificamos y manejamos oportunamente el trauma de la vía aérea y el trauma de tórax agudo, cómo aplicamos la fisiología respiratoria y la ecuación de movimiento para optimizar el soporte ventilatorio en este paciente y cómo vamos a usar una ventilación guiada por objetivos adaptada individualmente a cada caso, pero guiadas a través pero con guías claras de protocolos que ya están establecidos a nivel mundial. ¿Cómo definimos trauma? Es el daño intencional o no, súbito e inesperado producido en el organismo debido a su exposición a fuentes de energía que pueden ser mecánicas, térmicas, eléctricas, químicas o radiantes que superan su margen de tolerancia. Dentro de esta definición también se engloban los que son falta de algún proceso vital como la asfixia y el ahogamiento. La clasificación del trauma es importante porque a través de esta y la cinemática del trauma podemos predecir y valorar los mecanismos lesionales y poder prevenir o prever qué complicaciones, según el mecanismo lesional, podemos tener en nuestros pacientes. Hay múltiples protocolos diagnósticos y terapéuticos en urgencias de pediatría que clasifican las lesiones según el mecanismo, traumas cerrados o contusos, penetrantes y las lesiones térmicas, químicas y eléctricas. Según la intencionalidad, el no intencional, como los siniestros viales, los ahogamientos y los precipitados, y los intencionales, como el maltrato infantil y los intentos de autoeliminación. Y según la severidad podemos utilizar diferentes escalas, como en la escala de Coma de Glasgow modificada para pediatría, y el índice de trauma pediátrico, muy útil para valorar la probabilidad de los porcentajes de mortalidad. En nuestro país, ¿cómo es la epidemiología del trauma pediátrico? El trauma es la principal causa de morbimortalidad en niños mayores de 1 año, donde predominan los mecanismos contusos sobre los penetrantes y los accidentes de tránsito y las caídas son las etiologías más frecuentes en esta etapa y constituyen el principal motivo de años de vida potencialmente perdidos y de secuelas a largo plazo en nuestra población. Estos son datos obtenidos de estos dos trabajos y del reporte de natalidad. La epidemiología a nivel de siniestralidad vial infantil en el 2017 en los menores de 18 años se vio que hubieron entre heridos graves 527 y 42 fallecidos, implicando un 13% del total de heridos graves de heridos totales en la subpoblación pediátrica, siendo los accidentes de moto los que concentran la mayoría de los fallecidos. Es cierto que en este reporte hay un rango etario entre los 15 y los 17 que nosotros no nos llegan en nuestro hospital. Bueno, ¿cómo evaluamos y estabilizamos inicialmente al politraumatizado? Esto ocurre por lo general en los servicios de urgencia y emergencia hospitalaria y prehospitalaria, donde los protocolos están bien establecidos y han sido modificados a medida que vieron avances científicos y estudios a lo largo de los años. En la A, siendo lograr sostener y mantener una vía aérea permeable en los primeros minutos de contacto con el paciente, la principal etapa. En esta etapa también vamos a valorar el impacto del trauma, vamos a tratar de mantener el flujo de sangre oxigenada al cerebro y a otros órganos vitales, vamos a tratar de corregir hipoxemia, hipovolemia, hipotermia y diagnosticar y tratar lesiones con riesgo inminente de muerte. Vamos a realizar una inmovilización cervical y vamos a tratar en esa misma A también, que está incluida, el manejo de las hemorragias exsanguinantes cuando se detectan en ese momento sin esperar hasta la C.
¿Qué particulares tiene la vía aérea en el trauma? En el trauma, lo principal es mantener una inmovilización cervical manual mientras se explora, que es lo diferente a una vía aérea en cualquier otro paciente. Y hay que identificar y tratar ese compromiso de la vía aérea teniendo en cuenta que hay que mantener esta inmovilización. Las maniobras de permeabilización no van a ser las mismas, sino que se van a utilizar, como se ve a la derecha, no sé si se ve el mouse. Sí. Está. La maniobra de subluxación mandibular para lograr permeabilizar la vía aérea y lograr que la lengua caiga hacia adelante, intentando llevar la mandíbula por delante de los dientes del maxilar. Con respecto al trauma de la vía aérea en sí, es bastante infrecuente en pediatría, pero sí necesitamos tener siempre una alta sospecha y esta es una buena oportunidad como para repasar qué, tra- eh, qué traumas de la vía aérea son las que tenemos que evaluarla. Tienen una alta mortalidad las que son graves en la escena, entonces muy pocas las vamos a ver, y en pediatría son muy bajas. La vía aérea se divide en cervical y intratorácica, siendo los traumatismos cerrados en ambos casos los más frecuentes, y en el caso de la vía aérea cervical, los abiertos por herida de arma blanca, de fuego o ataques de perro que han aumentado su incidencia. En la evaluación inicial de la rotura de vía aérea, el enfisema subcutáneo es el signo guía, pero sí, el enfisema subcutáneo también puede ocurrir por escape aéreo de otras estructuras como el pulmón y la rotura esofágica, que son las que hay que descartar. Ocurren por lo general en aplastamientos y hay otras lesiones aéreas que son de mayor entidad, como que provocan neumomediastino y neumotórax, que tienen que ser valoradas para poder ser tratadas porque conllevan riesgo inminente de muerte. No tanto, de los exámenes complementarios en la rotura de vía aérea, podemos realizar la radiografía de cuello en perfil, donde se puede ver el escape aéreo, la tomografía, pero la fibrobroncoscopia es el diagnóstico definitivo para valorar también la extensión y la ubicación de dónde es que se encuentra el escape. La mayoría de los escapes aéreos por rotura de vía aérea ocurren a nivel de la carina o de la inserción, donde está este, el cricoide, o sea, que son en esa zona. Y, y depende para dónde fue el aire, es el riesgo inminente de muerte o no. Lo que es importante es el rol de la endoscopía en esta lesión de vía aérea y cómo manejamos la vía aérea cuando estamos sospechando que hay rotura de la misma. La intubación de urgencia a ciegas en varios estudios es altamente peligrosa y está contraindicada. Pero cuando tenemos un riesgo, estamos en un prehospitalario y no tenemos otra medida para poder mantener al paciente con vida, se tiene que poner en la balanza riesgo-beneficio. En el caso del medio intrahospitalario, si tenemos la oportunidad de tener una endoscopía, se prefiere utilizar una intubación guiada por fibrobroncoscopía para colocar el tubo distal a donde se encuentra la lesión para poder garantizar la ventilación del paciente antes de la cirugía. Entonces, como para tener en cuenta esa característica del manejo de la vía aérea en el trauma y de esta porción. Con respecto a la secuencia de intubación rápida en el trauma, todas las guías consideran que las vías aéreas del trauma son siempre difíciles, sobre todo porque necesitamos mantener la estabilización manual en línea del paciente, como se observa en la figura A y B, para lograr realizar la maniobra. Entonces ya es una posición en la que no podemos, en la que se nos va a dificultar la visualización de la vía aérea. Entonces por eso es que siempre la tenemos que considerar difícil. Existen el posicionamiento para poder realizar la estabilización manual depende de cuántos operadores tengamos y la necesidad de tener la zona anterior del paciente libre. Puede ser en cuclillas detrás o al costado del médico que realizará el manejo de la vía aérea o por delante en esta forma. Después, con respecto a la videolaringoscopía directa versus la laringoscopía tradicional directa, hay estos dos estudios, el primero en pediatría y el segundo en adultos, que son metaanálisis, que, sus resultados principales, porque la pregunta fue, ¿es mejor intubar a estos pacientes que sabemos que la vía aérea va a ser difícil con el laringoscopio
laringoscopía directa o solicitamos el videolaringoscopio. Y la verdad es que en el primer estudio, el éxito al primer intento no tuvo diferencias estadísticamente significativas entre una y otra, que esa es la variable que usaron para definir si era mejor una y la otra. El tiempo de intubación sí hubo una diferencia con respecto al videolaringoscopio, de que requirió 3 segundos adicionales frente a la laringoscopía directa. La visualización de la glotis fue mejor en el caso del videolaringoscopio y la intubación esofágica redujo el videolaringoscopio la incidencia de la intubación esofágica. Fue multicéntrico, fueron un poquito menos de 5.000 pacientes que entraron en este estudio pediátricos. No se incluyeron, se dividieron las cohortes en menores de un año y mayores de un año para que no hubiera esa diferencia de la guía estadística, pero el poder estadístico de esos ensayos determinó que tampoco tenía buen poder estadístico, entonces las recomendaciones de ambos lo que decían es que tendría que haber un estudio multicéntrico que lograra un N mejor para poder valorar esta técnica con respecto a la laringoscopía directa. Entonces, para la vía aérea difícil, nosotros podemos contar con otros tipos de dispositivos que nos pueden ayudar a poder realizar esta maniobra de intubación. Una es la UGI, que ya la hemos utilizado con una fenestra en su extremo distal, donde podemos colocar oxígeno mientras realizamos la maniobra y enhebramos la SET una vez introducida la UGI y realizamos la técnica de intubación. Este es el videolaringoscopio. Y algo que no sé si tenemos nosotros a nuestra disposición es el estilete óptico, que es como una buji, o sea, es como una camarita donde nosotros podemos ver la vía aérea difícil, enhebrar la set y luego pasarla con la misma técnica que usamos para pasarla cuando utilizamos una buji. Me pareció interesante traerla. No sé si tenemos nosotros. No. Algo importante que en el caso del manejo de la vía aérea superior son los dispositivos supraglóticos en el caso del trauma. En el caso del trauma están indicados cuando no logramos realizar la intubación por medio de una secuencia de intubación rápida, no lo logramos, la podemos utilizar a sabiendas de que las contraindicaciones es que tiene un alto riesgo de broncoaspiración, que nuestro paciente tiene que estar bien sedado, no puede estar consciente porque no protege la vía aérea de ser un dispositivo supraglótico. Y en el trauma no lo vamos a utilizar cuando tenemos un trauma maxilofacial o faringio masivo o con una apertura bucal que no logramos realizar la técnica con estos dispositivos. Bueno, nos metemos directamente en el traumatismo de tórax. La característica del tórax en los niños es que este es más compresible y elástico, tiene más presencia de cartílago cuanto más pequeño es el niño, lo que facilita que las energías cinéticas de los impactos del traumatismo no generen, rara vez generen fracturas costales, pero sí generen gran daño en los órganos internos. Entonces, vamos a ver cómo aplicamos la ecuación del movimiento para guiar en los diferentes tipos de lesiones torácicas nuestra ventilación. El neumotórax, tenemos un paciente que, estando ventilado, presenta de forma súbita taquicardia, hipotensión, ingurgitación yugular, desviación traqueal, taquipnea e hipoventilación con caída de la saturación brusca, donde en la radiografía de tórax podemos ver la hiperclaridad a nivel del hemitórax, en este caso derecho, con desplazamiento de las líneas medias, lo que comprime el mediastino, provocando una disminución del gasto cardíaco por una disminución del retorno venoso, que compensa con su taquicardia, provocando también hipotensión. Si tenemos un ecógrafo a pie de cama, podemos realizar una ecografía con un transductor lineal, donde podemos observar que no hay deslizamiento pleural y en el modo M la clásica forma de código de barras, donde realizaríamos un diagnóstico a pie de cama con la clínica. En el hemotórax la clínica es parecida, solo que van a haber elementos de shock hipovolémico más importantes y de repercusión hemodinámica. A nivel de la radiografía vamos a ver la opacidad y en el ecógrafo lo que vamos a ver es líquido en el espacio pleural. ¿Qué es lo que está afectado en estos pacientes? Principalmente es el componente elástico, con una compliance muy disminuida y una presión pleural muy positiva. Dentro de lo que es la ecuación del movimiento, vamos a ver que la presión pleural
va a estar muy positiva debido al colapso alveolar por aumento de la presión. En cada ciclo respiratorio va a ir aumentando esta presión porque va a seguir acumulándose líquido o aire, lo que va a volver la presión transpulmonar muy negativa. Esta caída en la complacencia la podemos ver en el monitor, este, con un aumento brusco de los picos que acompaña también el aumento de la meseta. Y vamos a ver en las curvas de volumen, presión, si lo estamos ventilando con volumen, esta es una curva normal y lo que vamos a ver es un aplanamiento de la curva, por lo tanto necesitamos grandes presiones para lograr llegar al mismo volumen, de ventilación que teníamos en ese paciente. Hay un aumento exponencial de la presión que lleva sin tratamiento al paro cardíaco del. Entonces, ¿qué tratamiento tenemos? En este caso, el drenaje urgente del neumo o del hemotórax. En el caso del neumotórax podemos puncionar en línea media clavicular en segundo espacio intercostal y luego colocar un drenaje de tórax en el quinto espacio intercostal, aproximadamente, en la línea axilar media o anterior, dirigiendo el tubo hacia arriba, porque al ser aire queremos que drene desde arriba. Y en el caso del hemotórax, hacia abajo. Bueno, la contusión pulmonar es el daño en el parénquima pulmonar que implica edema, hemorragia en ausencia de laceración de un vaso pulmonar mayor. Es una contusión que por lo general puede estar en un área, pero pueden ser varias áreas las que estén que hayan recibido el impacto, que puede o no asociar fracturas costales, dado lo que ya habíamos hablado de las características del tórax del niño. Se comporta en la práctica clínica como un distrés respiratorio agudo, focal o asimétrico, donde hay áreas del pulmón que están sanas y áreas del pulmón que están colapsadas, con edema, hemorragia en su interior. ¿Qué estrategia ventilatoria voy a usar en el paciente con contusión pulmonar? Voy a usar una ventilación protectiva evitando el daño inducido por el ventilador, igual que en la clase que vimos de distrés y que ya conocemos, pero lo que vamos a titular muy bien va a ser la PIP, porque tenemos áreas del pulmón que no están colapsadas, que están sanas y que son fácilmente distendibles. Entonces vamos a utilizar valores moderados de PIP titulándolo para evitar la sobredistensión de estas áreas que están sanas, intentando reclutar lo más posible aquellas áreas que están colapsadas. Principalmente el mecanismo en la contusión pulmonar, en el fisiopatológico, es la alteración de la ventilación-perfusión, donde hay áreas que no están ventiladas, pero sí perfundidas. Y lo que no queremos es agravar la hipoxemia de este paciente, sobredistendiendo con una PIP más allá de la que necesita el paciente, colapsando los capilares pulmonares, haciendo que también haya un aumento de lo que es el espacio muerto. Hasta acá todo bien. Bien. ¿Qué es el bolet costal? Es un tórax inestable que ocurre cuando hay múltiples fracturas costales de dos o más trazos en tres o más costillas adyacentes, eso ya lo sabemos. ¿Qué es lo que pasa? Ese sector de la caja torácica pierde continuidad con el resto de la caja torácica y hace que ese segmento inestable se mueva de forma paradójica o bidireccional. Ese segmento que tenemos en la inspiración, en vez de expandirse, va a colapsarse y en la expiración va a protruir. Es muy poco frecuente en niños porque la caja torácica del niño es complaciente y por lo general es rara la fractura costal. Y el mecanismo es usualmente el impacto directo. Cuando vemos un bolet costal, sabemos que fue un impacto de alta energía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De la ecuación del movimiento, que esta es una de sus derivadas, en vez de utilizar complacencia, utilizamos elastancia. Lo que nos pasa a nivel mecánico es que la elastancia pulmonar aumenta porque el pulmón ahora sobresale por ese lugar que se encuentra liberado y la elastancia de la caja torácica va a disminuir y la elastancia pulmonar va a aumentar. El resultado neto, esta elastancia pulmonar va a aumentar porque debajo de ese bolet costal va a haber una contusión pulmonar que va a disminuir la complacencia del pulmón pulmón y la elastancia pulmonar va a aumentar y lo que va a disminuir es la elastancia de la caja torácica porque esa caja torácica no va a regresar a su lugar. Pero el resultado neto va a ser una compliance disminuida porque la contusión pulmonar va a ganar, o sea,
la contusión pulmonar provoca que la elastancia del pulmón aumente, aunque la elastancia de la caja torácica disminuya. Por lo tanto, se va a comportar también de esta forma como la contusión pulmonar. Pero la estrategia de la ventilación en nuestro bolet costal antes de la resolución quirúrgica va a tener como un objetivo doble, que es estabilizar esa pared torácica, hacer como una férula neumática y proteger al pulmón que tiene la contusión, utilizando volúmenes corrientes con ventilación protectiva, con una PIP que esté lo suficientemente alta para estabilizar ese segmento inestable, por más que nosotros intentemos con medidas externas estabilizar ese sector. También utilizamos la PIP como una forma de estabilizar la caja torácica y reclutar el contenido, la parte pulmonar que se encuentra con la contusión para evitar la hipoxemia. Por lo general requieren PIPs que son moderadas a altas y obviamente con presiones de seguridad igual que en el distrés. En esta charla me gustaría también hablar del concepto de TRALI que a veces nos ha pasado en algún paciente. El TRALI es la lesión aguda pulmonar relacionada con la transfusión. Es una complicación grave de la transfusión. Este es el consenso 2019, que es un consenso de expertos que se reunió a nivel mundial, es el más actualizado, donde se dan los criterios diagnósticos de TRALI y los mecanismos fisiopatológicos que están implicados en este. Los criterios diagnósticos son de inicio agudo en las primeras 6 horas post-transfusión de los hemoderivados, con hipoxemia y hallazgos radiológicos compatibles con edema pulmonar bilateral, siempre que se haya descartado una causa cardiogénica del mismo. La fisiopatología del TRALI es un modelo de doble impacto. No ocurre en pacientes que son o es raro que ocurra en pacientes que son previamente sanos. Tiene un primer impacto que es la condición subyacente, que en nuestro caso es el paciente traumatizado que se encuentra, que se encuentra ventilado, en los que hay altos niveles plasmáticos de elementos proinflamatorios, ya que el politraumatizado es un paciente que está inflamado y está estresado, y un segundo impacto que es la transfusión, que es el producto que desencadenó la activación celular final, donde anticuerpos que se encuentran aquí lo que hacen es aumentar la permeabilidad capilar y provocar el edema pulmonar por extravasación, pero por inflamación y no por sobrecarga hídrica, a diferencia de el TACO, que vendría a ser el edema o el distrés generado por sobrecarga hídrica, por la transfusión y no por la inflamación en sí. Esto es puramente inflamatorio, la causa fisiopatológica subyacente, y existen dos subtipos para saber que son los que son sin factores de riesgo, pero en nuestro caso los politraumatizados el politrauma ya es el factor de riesgo. Y el tratamiento de esta entidad se maneja de forma de soporte, es una emergencia, requiere soporte inmediato, pero lo que se prioriza es la detención del año, se detiene la transfusión y la notificación al banco de sangre, y el soporte ventilatorio tiene una estrategia protectiva como el distrés, pero a diferencia de otros pacientes con sobrecarga hídrica, como el proceso es más inflamatorio, es puramente inflamatorio y no por sobrecarga, los diuréticos hay que titularlos según lo que nosotros veamos de si el paciente está normovolémico, hipovolémico o con hipervolemia. El soporte ventilatorio va a ser igual que en un paciente con distrés, y en el hemodinámico, si hay hipotensión, podemos hacer una reanimación cuidadosa con fluidos y con fármacos vasopresores. Y el gran olvidado, la presión intraabdominal, esto lo leí y lo releí para poder lograr llevar a la ecuación del movimiento, explicar qué es lo que pasa en el estado normal. En el caso de un paciente normal, el diafragma actúa como una barrera que separa las dos cavidades, pero no es una barrera rígida, es una barrera que se mueve. ¿Qué nos pasa en un politraumatizado? Podemos tener un politraumatizado con lesión intraabdominal que aumente la presión intraabdominal y que provoque un ascenso del diafragma y un aumento de la presión, de las presiones pleurales y transpulmonares, provocando un aumento de la presión transpulmonar en nuestro paciente sin que haya una causa puramente torácica o respiratoria que le explique. Lo que nos pasa es que la PIA
puede ser transmitida a la cavidad intratorácica y aumentar la presión pleural, lo que la vuelve mucho más, lo que puede hacer que supere incluso la presión alveolar. Entonces, si derivamos la ecuación del movimiento, en vez de utilizar la complacencia, usamos la elastancia, lo que vemos es que hay un componente externo que aumenta la presión del tórax sin aumentar las presiones dentro del parénquima pulmonar. Y lo que vemos es un paciente que tiene un tórax restrictivo con presiones plato y pico aumentadas, pero no a expensas de una patología pulmonar, sino a expensas de una elastancia torácica muy aumentada por un aumento de la presión intraabdominal. Se dice que entre un 25 y un 50% de la presión intraabdominal es transmitida, esa presión extra intraabdominal puede ser transmitida y eso va a guiar nuestra ventilación también en estos pacientes hasta no se resuelva esta presión intraabdominal. También vamos a tener, en el caso de estos pacientes con presión intraabdominal aumentada, una una interacción a nivel cardiopulmonar que va a aumentar la presión en el abdomen, lo cual va a disminuir el retorno de la sangre hacia las venas, cavas y hacia el espacio intratorácico. Puede disminuir también el retorno venoso y a su vez aumentar la precarga disminución del gasto cardíaco en estos pacientes solamente por un aumento excesivo de la presión intraabdominal. Entonces, estos pacientes, las recomendaciones son ventilarlos con presiones altas y monitorizar que esa presión no esté repercutiendo a nivel de lo que es el parénquima pulmonar, porque esta presión no va a ser para distender el alveolo, no va a ir directamente hacia el alveolo, sino hacia a lograr que esta presión pleural, hasta vencer esa presión pleural y poder lograr expandir ese pulmón. No sé si se entiende. Bueno. Y después el TEC grave, porque ya tenemos un módulo entero de TEC grave. Nosotros acá en Uruguay nos orientamos a través del manejo de la hipertensión endocrinana a través de la ruta o vía de la APIC. ¿Cómo definimos el TEC grave? Una escala de coma de Glasgow, menor o igual a 8, luego la reanimación inicial, o una pérdida de 3 puntos, o o requerimientos de neurocirugía en las primeras etapas del traumatismo. Los objetivos de la neuroprotección y de el manejo de la hipertensión endocraniana en el TEC grave pediátrico son bastante estrictos. Nosotros queremos mantener una presión de perfusión cerebral mayor a 60, con una PIC menor a 15-20 milímetros de mercurio, una hemoglobina superior a 10-11 gramos por ciento y una saturación de oxígeno por arriba de 95, una presión arterial de oxígeno alta y una normocapnia, o sea, normoxemia y normocapnia. Y evitando la hipotensión. Y ahí es que, eh, finalizando todo esto y viendo todos estos aspectos individuales, tenemos un paciente. Entonces, ¿qué vamos a priorizar? ¿La ventilación protectiva, la neuroprotección, la hemodinamia? Y bueno, ese es el gran desafío de estos pacientes. Lo que vamos a priorizar va a ser la perfusión cerebral en los pacientes politraumatizados con TEC grave, intentando realizar una ventilación que no va a ser protectiva, pero que sea lo menos invasiva, que nos permita mantener o garantizar esa neuroprotección y tener un gasto cardíaco y una perfusión adecuada, lo más adecuado posible a los tejidos. Entonces, las conclusiones son básicamente estas. El trauma es predominantemente por mecanismos contusos y siniestros de tránsito y que necesita un abordaje inicial rápido y protocolizado, con un abordaje seguro de la vía aérea, pacientes, el uso o no de fibrobronco. La caja torácica infantil, con su alta tanto, es importante ver la cinemática del trauma, este tipo de lesiones y prevenir las estrategias que vamos a utilizar, utilizando estrategias ventilatorias protectoras en entidades en las que podemos realizar una ventilación o debemos realizar una ventilación protectiva, pero requiriendo un delicado equilibrio en el manejo ventilatorio, donde se debe priorizar la neuroprotección sin comprometer la hemodinamia, intentando mantenernos lo más protectivos posibles, sabiendo que muchas veces no lo podemos lograr con este tipo de pacientes. Y gracias.